Alabado sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo a todos mis amados hermanos y amigos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos y agradecidos a Dios de poder estar nuevamente transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios desde aquí, de nuestro hogar, de nuestro culto familiar. Hemos estado orando, compartiendo algunas cosas hermosas que el Señor está haciendo entre nosotros, experiencias que están alcanzando mi familia, algunos hermanos que se preocupan por lo que oyen, que se están preocupando por practicar lo aprendido por cada enseñanza, y bueno, van comprobando cosas que son necesarias para el crecimiento de su vida espiritual. Así que le doy gracias al Señor, hermanos amados, por permitirnos poder transmitir este mensaje que estaremos compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estuvimos compartiendo anoche en la transmisión del programa Instruyendo en Justicia el capítulo 8 de Romanos, y estuvimos hablando sobre el versículo 14, pero hoy vamos a estar mirando el versículo 12, ya que leyendo este capítulo, esta tremenda y preciosísima carta, vamos a comprender con el favor del Señor, por medio de su gracia bendita, el por qué necesitamos, ¿no? La guía del Espíritu del Señor, por qué los hijos de Dios han recibido la guía del Espíritu de Dios. Fue algo que nos concedió el Señor para poder ser guiados y para poder conocer lo profundo de Dios. En esa guianza, en esa conducción que tenemos de parte de Dios por el Espíritu Santo, nosotros vamos a conocer lo profundo de Dios, ¿sí? Como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, por allí, que no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es lo que nosotros debemos preocuparnos con diligencia en este tiempo, de conocer qué es lo que Dios nos ha concedido. Y eso viene solamente por revelación del Espíritu Santo. El instrumento que Dios ha señalado para poder darnos a conocer lo que Dios nos ha concedido es su Espíritu. Amén. Por eso nosotros vamos a ir al capítulo 8, verso 12, y vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hacemos una oración. Amado Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te ruego en esta hora, mi Señor, que seas tú dándonos tu sabiduría y tu revelación por tu Espíritu Santo de esta tu palabra. Seas tú concediéndome de tu gracia para poder instruir, para poder transmitir tu verdad bendita, basándonos en este texto que hemos compartido. Ruego que tú nos alumbres, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones conforme la necesidad que tenemos todos de ti. Señor, habla, que tu amada esposa oye, que los que somos de la fe oímos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, creyendo, mi amado Señor, que tú lo vas a hacer. Amén y amén. Así que, hermanos, deudores somos. Qué tremendo es poder llegar a sentirnos así, a vernos así. Aquí el apóstol Pablo está diciendo algo que es tremendamente terrible. Somos deudores, y aclara, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En una palabra le está dando a entender, no lo dice directamente, pero está diciendo el apóstol Pablo que nosotros
somos deudores del Espíritu de Dios, que nosotros somos deudores del Espíritu de Dios, que nosotros ya no podemos estar pensando, ni accediendo, ni contemplando los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque como Él lo expone en el capítulo 6, capítulos anteriores, nosotros ahora tenemos un nuevo amo, nosotros hemos muerto a todo lo que antes éramos, hemos sido libertados del poder de las tinieblas y hemos sido hechos siervos de la justicia. Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha librado del poder del pecado. Amén. Entonces nosotros nos vemos aquí como deudores. Una vez que Él viene exponiendo este plan de salvación, esta obra tan tremenda que Dios en Cristo llevó adelante por todos nosotros, llega a este versículo después de hablar lo terrible que es las dos vidas, los dos estilos de vida que existen, los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu, ¿sí? Por eso en este mismo capítulo, en el verso 4, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu es vivir bajo la guía del Espíritu de Dios. Si alguien dice que él vive conforme al Espíritu, significa que él vive en esa guía del Espíritu Santo. Significa que él vive bajo la dirección del Espíritu de Dios, bajo la instrucción espiritual del Espíritu de Dios, bajo la conducción del Espíritu de Dios. Anoche en la transmisión que hicimos estuvimos viendo la palabra guiar, que hablaba de conducir, de llevar y también ir adelante en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros nos quedamos con esto, la guía, la conducción del Espíritu de Dios. Nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son esos? Los que han muerto y han nacido de nuevo. Los que han creído que a través del bautismo, por la fe en la palabra de Dios que nos enseña que a través del bautismo nosotros morimos y nacemos de nuevo, el hombre viejo muere y nace un hombre nuevo. Esos son los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Esto también lo habló el apóstol Pablo escribiéndoles a los Gálatas, allí en el capítulo 5, bendito sea el nombre del Señor, versículo 25, Gálatas 5, 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos. Significa la palabra andemos, en este texto de Gálatas 5, 25, tiene un significado, la palabra griega que se utiliza aquí, significa andemos. O sea, literalmente el apóstol Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andar junto a. Andar junto a, significa andar junto a todo lo que Dios ha señalado, y a través de su Espíritu nosotros podemos andar junto a todo lo que Dios ha revelado, ha enseñado, ha instruido y ha entregado a la iglesia del Señor. A todos los que hemos creído, el Señor nos ha concedido la palabra, nos ha enseñado, nos ha instruido, y nosotros a través del Espíritu podemos andar junto a, ¿sí? No es lo mismo que el andar que aparece en el verso 16, bendito sea el nombre del Señor, cuando dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque esta tiene otra forma griega que se usa regularmente para designar la acción física de caminar. Andar en el Espíritu es andar siguiendo la ruta que Él ha abierto. El Espíritu Santo ha abierto una ruta, bendito sea el nombre del Señor, y nosotros debemos andar por esa ruta que ya está trazada, por esa ruta que ya el Espíritu ha marcado, ha abierto para nosotros, siguiendo la ruta que Él ha abierto. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ve que en este mundo existen tantas cantidades de rutas que llevan a un lugar, ¿sí? No todas las rutas conducen al mismo lugar.
hay rutas que llevan a diferentes provincias. Si uno toma una ruta equivocada y quiere ir, por ejemplo, de acá tenemos la ruta 7 en San Luis. Si uno quiere ir para Buenos Aires, tiene que ir por la ruta 7. No puede tomar la ruta 197 porque esa va para San Juan, o la otra ruta que va para Córdoba, la 146. Yo quiero ir para Buenos Aires, hay una ruta trazada. Hay una ruta que Vialidad trazó, que el gobierno, conociendo la distancia y con la capacidad de que ellos tienen, trazaron una ruta que conduce hacia un lugar. Ahora, todos los que queremos llegar al final, todos los que queremos ganar a Cristo, todos los que queremos reinar con Cristo, ser la esposa de Cristo, juzgar al mundo y a los ángeles, y todo lo que nosotros hemos conocido hasta aquí, que Dios preparó para nosotros, para nuestra gloria, el ser glorificado, nuestro cuerpo glorificado, tener un cuerpo como el de la semejanza del Señor, poder ser coronados por esa corona de justicia, la cual el juez justo nos dará en aquel día, como dijo el apóstol Pablo en Revelación, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Los que queremos ser coronados, queremos estar con el Señor para siempre, ser la esposa del Señor, venir a reinar con Él por 1000 años, bendito sea su nombre. Tenemos que seguir la ruta trazada por el Espíritu Santo. Eso es, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es lindo recibir la vida del Espíritu, es lindo recibir el perdón, es lindo recibir esa vivificación que todos los que hemos creído hemos recibido en nuestro espíritu, en nuestra alma. Nos gozamos por nuestra salvación, lo hemos gozado, hermanos amados, porque somos justificados gratuitamente por la fe y todos los beneficios que hemos recibido. Pero también tenemos que andar, como dice acá, andemos también por el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Andar junto a, es como decir, yo tengo que ir a un lugar y alguien va delante mío. Yo tengo que andar junto a él, no me puedo separar. ¿Nunca le pasó que usted quiso ir a un lugar en un vehículo y tuvo que seguir a alguien caminando o en vehículo para llegar a donde quieren ir? Alguien va adelante, alguien tiene que ir adelante y el que sabe va guiando y los otros van atrás juntitos, no se pueden separar, porque si no el que va atrás se va a perder, el que va atrás se va a desviar, el que va atrás no va a poder llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos esta palabra que estamos mirando en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Andemos por el Espíritu. Significa andar junto a. Andar junto a. Nosotros tenemos que andar junto al Espíritu, junto a lo que el Espíritu manda, a lo que el Espíritu guía, a lo que el Espíritu dice. Debemos andar junto al Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso esta palabra que estamos mirando, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué hermoso es poder llegar a experimentar esto y saber que nosotros se cumple en nosotros esta palabra, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque queremos llegar a un lugar, hemos tomado la determinación y la decisión de llegar a un lugar, de ir hacia un lugar. Entonces nosotros no podemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque con esa guía, a través del Espíritu, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a llegar a donde Dios preparó para que nosotros lleguemos. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí nosotros nos damos cuenta algo tremendo, que Dios, al darnos su Espíritu, el Espíritu nos dio vida. Él nos vivificó. Por eso el apóstol dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esta es una de las características de saber si somos del Espíritu o si somos de la carne. Los que somos del Espíritu no podemos pensar en las cosas de la carne. Piensan en las cosas del Espíritu. Significa que están pensando en todo lo que el Espíritu habla a la iglesia. Por eso la Escritura es clara y dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los primeros hermanos se conducían por el Espíritu de Dios. El Espíritu habló. El Espíritu dijo, apartarme a Bernabé, apartarme a este. El Espíritu le habló a Felipe, como lo vimos anoche en la transmisión del programa Instrucción en Justicia.
Fue enviado al desierto por una persona y el Espíritu le hablaba y le decía, acércate al carro. ¿Ve? Esos son los que piensan en las cosas del Espíritu. Piensan en todo lo que Dios ha dado espiritualmente. Piensan en todo lo que el Espíritu ha revelado, ha hecho con su vida, lo que el Espíritu de Dios ha hecho. El Espíritu nos ha dado vida. El Espíritu nos fue dado para revelarnos la palabra, para conducirnos, como lo dijo el Señor. Enviaré otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Los que somos del Espíritu hemos comprobado hasta aquí la realidad de ese texto que se cumplió en nosotros, que el Espíritu nos guió a toda verdad y a toda justicia, y es el único que nos puede conducir hacia la verdad y hacia todo lo que es correcto según Dios. Por eso es tan tremenda la necesidad de pensar en las cosas del Espíritu. Bendito sea el nombre de Cristo, ¿sí? ¿Cuánto damos gloria a Dios por esto? Esto debemos gozarnos, hermanos amados, porque es lo que espera el Señor y lo que el apóstol Pablo esperaba de todos los que estaban en Roma acá, que ellos vivan normalmente en las cosas del Espíritu. Es lo que uno espera de un hombre que creyó, que murió y nació de nuevo, que viva en su vida normal pensando en las cosas del Espíritu. Porque murió a lo viejo, ya murió al hombre pecador, murió esa vida vacía que no tenía calidad de vida, que no tenía propósito en Dios, que no tenía significado. Se le predicó el Evangelio, vieron su ruina, vieron que el hombre está atestado de maldad, de la mollera hasta la planta de los pies, como en esta misma carta lo expone tan claramente el apóstol Pablo en los primeros capítulos de esta carta, mostrando la condición, el retrato, un retrato que hace del hombre natural, del hombre sin Cristo, ¿no? El hombre religioso, el hombre moral, el hombre impío, el hombre que no tiene el nuevo nacimiento, que no se apoderó de la regeneración. Ese hombre es esclavo del pecado. Cuando uno sale de eso, se da cuenta de la condición en la que estaba y de dónde Dios lo libró, no puede seguir considerando pensar en las cosas de la carne, porque sabe a dónde lleva, sabe a dónde lo conduce. Por eso dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nosotros, los cristianos, los escogidos del Señor, no somos de la carne, ya éramos en otro tiempo. Antes éramos esclavos de las pasiones y concupiscencia, mas nosotros hemos crucificado al hombre viejo con sus pasiones, hemos crucificado la carne con todas sus pasiones. Esto es un sí, amén, para los que creemos de corazón. No es que vamos a morir en la carne, ya para nosotros eso sucedió cuando nos bautizamos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, pero los que son del Espíritu, bendito es su nombre, pero los que son ¿de quién somos? ¿De quién somos nosotros? ¿Del Espíritu de Dios? Somos del Espíritu de Dios, que es Dios mismo, porque Dios es Espíritu. ¿Somos del Espíritu de Dios? Bueno, los que somos del Espíritu de Dios, dice la Escritura, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? ¿En qué ponemos nuestra mente? ¿En qué estamos poniendo nuestra mente en estos días? ¿Cómo sé si soy del Espíritu? Porque creí, pero es por lo que pienso. Alabado sea el nombre del Señor. Acá está claro, los que son de la carne piensan, ellos están ocupados en las cosas de la carne. Ellos están pensando todo el tiempo en las cosas que sienten, que les pasan, que dicen, que hablan los demás, todo lo natural, todo lo temporal, todo lo terrenal. Están pensando todo el tiempo en lo terrenal. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y como nosotros tenemos vida, ya nosotros no podemos ocuparnos de la carne, porque ya hemos muerto. Ya no podemos ocuparnos de la carne. Los que hemos muerto no nos ocupamos de la carne, porque nosotros sabemos que el ocuparse de la carne es muerte. Y como nosotros tenemos vida, ¿cómo nos vamos a estar ocupando de la carne? Si el ocuparse de la carne es muerte y nosotros ya sabemos que hemos muerto, que estábamos muertos en delito y pecado, porque andábamos según los pensamientos de la carne. Éramos esclavos de concupiscencia y vivíamos en otro tiempo
tiempo así, ¿verdad? Entonces sabemos que el ocuparse de la carne es muerte, pero hoy también sabemos que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria al nombre del Señor. Los que hemos creído, al ocuparnos, al hacer lo que el Espíritu de Dios dice, al hacer lo que el Espíritu de Dios habla y nos instruye a través de su palabra, nosotros hemos descubierto vida, hemos descubierto paz, hemos descubierto el gozo. Bendito sea su nombre, porque en esto consiste el reino de Dios, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hemos descubierto la vida de justicia, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él nos trajo a vivir, Él nos conduce a vivir una vida que es espiritual, que es la vida eterna, la vida de Dios, que es la vida celestial, que es la vida que vale para Dios. Por eso el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El apóstol Pablo conocía bien esto. El apóstol Pablo sabía bien esto, por eso era un maestro que enseñaba esto. Los que no vivimos esto, los que no conocemos esto, ¿cómo podríamos enseñar estas cosas? Hoy tenemos esto escrito en donde vemos a la luz de esta palabra lo tremendo que es para el apóstol Pablo esto, que él lo tenía que dar a conocer porque él se sentía deudor a Dios, deudor al Espíritu, y él mismo lo dice en el capítulo 1 de esta misma carta, versículo 14, a griego, a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Después léalo. Y él quería anunciar este evangelio, él sentía la necesidad, la obligación de llevar esta palabra a todos los hombres, ya sean que estén en una iglesia, en una congregación, que hayan creído, porque estaba dirigida a una iglesia, a un grupo de cristianos, creyentes, pero que no conocían esto, no conocían el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio que es el poder de Dios para librar al hombre de una vez por todas, para librarlo de la culpabilidad, para librarlo del hombre viejo, para librarlo de todo poder humano y poder así servir a Dios en el Espíritu. Por eso dice, porque el ocuparse en la carne es muerte. Porque los que somos el Espíritu, los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ven? Los pensamientos, los designios, las intenciones de la carne se oponen a Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Debemos entender que la carne no respeta ni a Dios, que la carne no respeta autoridad, que los que andan en la carne no pueden respetar, no pueden sujetarse a nada que sea espiritual, a nada de Dios, a ninguna ley de Dios. No se puede sujetar, no se puede sujetar. Son enemistad contra Dios. Por eso Dios nos dio el morir a todo eso. Bendito su nombre. Y de eso debemos alabar a Dios, amado hermano, y dar gracias a Dios porque hemos muerto a todo eso. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, miren lo que pasa, no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren vivir según la carne en este tiempo? ¿Cuántos quieren vivir según la carne? ¿Cómo agradarán a Dios? No pueden, es imposible agradar a Dios. Esto es por medio del Espíritu, esto es por medio de la fe. Lo que por la fe vivimos, creyendo lo que Dios dice que somos, creyendo lo que Dios hizo en la cruz de Cristo, allí en la cruz por medio de Jesucristo, lo hizo pecado a Él para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Los que creemos esto, vivimos una vida por la fe espiritual, porque somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, Dios hizo todo nuevo. Entonces, los que viven en el Espíritu, esos son los que agradan a Dios. Los que quieren vivir conforme a la carne, acá está, no pueden. No pueden. ¿Saben lo que es no poder? Por más que hagan cosas, por más que den vuelta, un montón de cosas y hagan tantas cosas como tanto lo hacen, si es en la carne, Dios no se agrada, Dios no se complace, Dios no acepta nada de lo que es en la carne. Por eso Dios tiene que hacer añicos todos esos pensamientos humanos que podemos con nuestra fuerza, que podemos con nuestra sabiduría, que nosotros podemos con nuestros talentos naturales hacer cosas para Dios. No. Dios va a hacer añicos, va a hacer desaparecer todo lo humano, porque tiene que ser glorificado Dios. Y la única forma de glorificar a Dios es en la vida espiritual, es en el Espíritu de Dios.
Pablo lo dice a los filipenses, que él servía no teniendo confianza en la carne. No me apoyo en la carne, no me apoyo en lo que yo sé como hombre o puedo como hombre o lo que yo como hombre siento. No, porque la carne es traicionera, es engañosa. Hoy usted se siente bien, mañana se puede sentir mal. Hoy usted tiene ganas de hacer cosas para Dios y mañana no tiene ganas de hacer. Y escuche lo que le voy a decir. Aún va a llegar a experimentar, escuche bien lo que le voy a decir, va a tener aún la sensación, el sentimiento de que pareciera que usted nunca amó a Dios y que usted no tiene ni el Espíritu de Dios. Dios va a permitir que se sientan así para que aprendan a confiar en lo que Dios dice en su palabra, a apoderarse de la fe. Solamente y únicamente por la fe es donde nosotros podemos encontrar la forma de complacer y agradar a nuestro Señor y serle agradable en cada día por medio de la fe, únicamente por la confianza en Dios, en su palabra revelada. Nosotros vamos a poder agradar a nuestro Señor y hacer que su corazón se goce y que su gracia se desborde para que nosotros en esa gracia bendita que Él concede a los que son de la fe podamos servirle, amados, podamos trabajar más que muchos que quizás en la carne hacen cosas. Va a ver cómo el Señor manifestará lo que es el servicio en el Espíritu a través de hombres y mujeres que le creen a Dios, que dependen de Dios para todo, que son guiados por Dios en todo, que han renunciado, que han muerto, que ya no quieren saber nada con ningún designio en la carne, con ningún pensamiento, que no se apoya, no confían más en sus fuerzas naturales, en su carne. Gloria al nombre. Ellos saben que necesitan solamente de la gracia de Dios, solamente de la guía de Dios, y ahí ellos entrarán en un servicio y podrán experimentar lo mismo que experimentó el apóstol Pablo, que dijo: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios concedida a los que confían en el Espíritu, en Dios, y que ya no tienen más confianza en su carne, ya no sirven a Dios basándose en lo que ellos sienten, en lo que ellos piensan, en lo que otros dicen, en el entorno, en el mundo, en las circunstancias adversas. No, ellos confían, como el apóstol Pablo y tantos hombres de Dios, en el Espíritu, que a pesar que lo rompían todo, le rompían las espaldas, lo azotaban, lo encarcelaban, lo perseguían, lo apedreaban, nunca él dejó de hacer lo que Dios le encomendó, a pesar de su estado, a pesar de lo que él podía sentir en su cuerpo. Él sabía que la carne nunca se iba a sujetar a la ley de Dios. Entonces no servían la carne, servían el Espíritu. ¿Qué es lo que experimentaba? Muchos se preguntan, ¿qué sentía? ¿Qué pensó? ¿Qué entendió Pedro? ¿Qué entendió Pablo para hacer eso? ¿Sabe lo que entendieron? La vida del Espíritu. Entendieron a no confiar y apoyarse en la carne. Ahora se apoyaban en Dios, vivían por la fe. Ellos aprendieron a confiar en el Espíritu de Dios y no en su carne. Entonces Dios le concedía esa gracia para gozarse en las tribulaciones, esa gracia para poder gozarse cuando fueran azotados, porque entendían que ellos eran considerados dignos por Dios de padecer por causa del nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Si ellos hubieran confiado en la carne, se tenían tiempo de volverse, como tanto que están considerando volverse, que están considerando abandonar, que están considerando dejar y que ya han abandonado y que ya han dejado el servicio. ¿Por qué? Porque le pasaron cosas, porque le hicieron cosas, porque le dijeron cosas, porque experimentaron cosas en la carne, manifestaciones, cometieron errores, se ven débiles y ellos no entendieron que Dios no ve al hombre en la carne, Dios nos ve en el Espíritu, Dios nos ve en Cristo. Así es la posición gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y esta es una posición espiritual que se extenderá después a lo físico también, pero ahora es en el Espíritu, es por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
Por eso el combate que tenemos todos los días con la naturaleza caída, con el hombre viejo, con la carne, con este cuerpo que está siempre instándonos, siempre predicando con ese mensaje, queriéndonos desalentar, queriéndonos desanimar, queriéndonos hacer claudicar, queriendo y tratando por todos los medios de engañarnos con sus deseos engañosos, como lo describe la Escritura, hermanos amados, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo. Yo me visto del hombre nuevo cuando creo lo que Dios dice de mí y ando en esa fe y ando en la palabra, ando guiado por el Espíritu de Dios, como vimos hace instante, junto al lado de quién, junto al Espíritu. Él es el camino, Él trazó el camino. Gloria sea su nombre, ya está trazado, no tengo que inventar nada. Por eso se nos enseñó que para qué Dios nos dio el Espíritu Santo, para que ya no inventemos nada, para que nosotros no opinemos nada, para que nosotros no pensemos nada. Ya nosotros no tenemos que traer ningún plan a Dios en nada, no tenemos que crear nosotros en nuestra mente humana nada, aunque parezca hermoso y bonito, no lo toma Dios, no agrada a Dios, por más que sea espléndido, no agrada a Dios. Lo único que agrada a Dios es lo que Él ya preparó, lo que Él trazó, y eso está en Cristo, y eso está en Cristo y en este Evangelio bendito que nos fue concedido. Todo está acá en la palabra de Dios. Por eso no debemos añadirle, no debemos agregarle nada ni quitarle nada, porque esta es una palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que vino de Dios, que fue enviado por Dios para nuestra consolación, para nuestra guía, para nuestra seguridad, para que nosotros podamos dejar de andar como hombres para poder andar ahora como hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Esta es la decisión que yo tomo, determino, tengo que tomar una decisión. Ya no me tengo que basar, andar conforme a la carne, andar conforme a la carne cuando sé lo que la carne me trajo, lo que me dio, ¿a dónde me llevó? ¿A dónde terminé conforme a la carne? ¿Qué fruto teníamos de aquella vida de injusticia? ¿Qué fruto teníamos de aquella vida? ¿Cuál logros teníamos? Mas ahora tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Andar por el Espíritu me dará un fruto, ser guiado por el Espíritu. Amén, amados hermanos. Por eso usted aliéntese en esta noche. Aliéntese en esta noche. Usted debe separarse de todos esos sentimientos, pensamientos, razonamientos que vienen a su vida. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No sé cuánto estarán creyendo esto, no sé cuánto oirán esto, pero nosotros, hermanos, nos sentimos deudores, estamos obligados, por decir así, a dar a conocer esta verdad bendita de la palabra de Dios. Multitudes de cristianos están haciendo un servicio en la carne, multitudes están predicando en la carne, están haciendo cosas en su carne, porque ellos creen que son pecadores, porque ellos creen que están aún con demonios, con espíritus, todavía no se han separado, se sienten culpables, arrastran culpabilidad de años, todavía confiesan los pecados pasados y les enseñan, hermano amado, a que se tienen que liberar de las maldiciones de la cuarta, quinta generación, cuando Cristo en la cruz clavó todas las maldiciones. Dios, todo está ahí. Nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros somos benditos, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Somos una nueva creación. Gloria sea su nombre. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hacen culto y cuántas cosas hacen. Y Dios no se agrada. Porque es según la carne. Es según sus pensamientos. Es según su propia mente carnal. Que han hecho cuántas cosas, como quien dice, estrategias para poder ganar alma. Estrategias para inventando males, inventando cosas. Nosotros tenemos que tener ese cuidado de no inventar nada. ¿A dónde vamos a ir inventando cosas? Hay una forma señalada, hay un camino trazado y está en el Espíritu de Dios. ¿Quiero seguir el camino trazado por Dios? Tengo que seguir el camino de la palabra de Dios, la instrucción de la palabra, la cual es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para ordenarme, para corregirme, para redarguirme, para instruirme en justicia, a fin de que seamos plenamente preparados para toda buena obra.
obras que Dios preparó de antemano, que para que andemos en ellas. ¿Cuántas obras Dios preparó? ¿Cuántas obras Dios preparó de antemano? ¿Las conocemos a todas? ¿En cuántas andamos? Las preparó Dios para que andemos. En la carne no vamos a poder andar en esas buenas. Son locura. Para el hombre natural es locura. Hay un montón de obras buenas que Dios preparó que como hombre no las podemos entender. Nunca las vamos a hacer, por eso no las hacemos. Porque queremos entender esto humanamente, inmaduramente, un inmaduro, un carnal, un natural. ¿Cómo puede discernir, distinguir, llegar a conocer el valor que tiene una buena obra que Dios señaló que haga? Como amar al enemigo. Un ejemplo sencillo, pero que es tremendo. Para el hombre natural, si le cuesta amar a su familia, le cuesta amar a los que le aman, imagínense cuánto más a un enemigo. Es una locura. Pero así está la iglesia hoy, así está lleno de hombres y mujeres dentro de congregaciones que para ellos es una locura amar a un drogadicto, amar a un borracho, amar a un violador, amar a alguien que ha hecho daño a otro o a ellos mismos, y aún amarlo y tener misericordia de ellos y con alegría. ¿Para cuánto eso está tan lejos? Sin embargo, está todo adentro de ellos, porque esas capacidades están en el Espíritu de Dios. La vida de Dios está en el Espíritu. La vida de Cristo está en el Espíritu. Por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu, que es amor, paz, una relación con Dios perfecta y con todo lo que es de Dios. Pero es en el Espíritu. Por eso es terrible andar en la carne. Terrible pensar en las cosas de la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué tan tremendo no agradar a Dios con mi vida? Los que viven según la carne. ¿Por qué vivir según la carne? ¿Ven? Nosotros ya no vivimos según la carne. Debemos vivir según el Espíritu. Pero si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Ve? ¿Ve cómo se dirige a nosotros? Mas vosotros, ¿cuántos dirán amén? ¿Cuántos dirán amén? Eso somos nosotros. ¿Cuántos dirán eso? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En ustedes mora el Espíritu de Dios, ustedes son de Él. Él los compró por precio. Él les dio su Espíritu, el cual mora en vosotros. Por eso decimos que somos el templo del Espíritu de Dios. Gloria sea su nombre. Pero nosotros, hermanos, tenemos que gozarnos. No vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si yo tengo vida, no es según la carne, porque la carne nos dio muerte. Si usted tiene vida, tiene fe, tiene gozo, tiene la salvación, tiene el gozo de la salvación, usted ha muerto, ha nacido de nuevo, usted sabe si tiene vida. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ve? No vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Según el Espíritu vivimos nosotros. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vivimos a causa de la justicia manifestada por Jesucristo. La justicia de un hombre nos ha hecho a nosotros tener vida. La justicia de Cristo, el agradar a Dios en todo, el vivir la vida que Él vivió, lo capacitó, lo autorizó para poder ser nuestro representante y morir en nuestro lugar, ser nuestro sustituto y así poder recibir Él los juicios que nosotros merecíamos, los recibe Él para librarnos a nosotros de tan terrible condenación. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo no le debo nada a la carne. ¿Usted le debe algo a la carne para hacer lo que la carne quiere? ¿Usted está obligado a la carne? Usted no tiene ninguna obligación. Ya fuimos libres de toda obligación.
Ya no somos más esclavos, no somos más esclavos. Ya no somos más esclavos. Por eso el apóstol dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ves? Disfrutaremos, experimentaremos lo que es esta vida, experimentaremos la vida eterna en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Viviremos. ¿Qué vida viviremos? La vida espiritual, la vida del reino, la vida de Dios, la vida de Cristo. Viviremos, experimentaremos el carácter de Él, experimentaremos el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la humildad, la templanza. Experimentaremos lo que es esta vida que está llena de las virtudes de Dios, porque Él nos dio vida. Y una vida abundante. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice acá, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido ¿qué? El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos hijos de Dios. Tenemos una comunión con Él, fuimos adoptados hijos suyos, tenemos su espíritu y por tanto tenemos que dar evidencia de nuestra relación con nuestro progenitor, haciendo lo que Él quiere. ¿Y cómo hago? En el espíritu. Gloria sea su nombre. Por eso el espíritu es el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu. Vos sos un hijo de Dios. Vos sos lo que Dios dice. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu en cada día? ¿Le da testimonio a nuestro espíritu? ¿Quién disfruta del testimonio del Espíritu de Dios? A nuestro espíritu. ¿Qué experiencia en que en cada día el Espíritu de Dios le dé testimonio a su espíritu? Vos sos un escogido, vos sos santo, vos sos un hijo de Dios, linaje suyo. Descendés de una realeza, de un linaje que no hay otro por encima. Fuiste coronado de gloria, estás sentado en los lugares celestiales, sos un hijo de Dios, tu identidad, tu posición es en Cristo. Un hijo amado, un hijo de Dios. Gloria sea su nombre. Y si hijos, dice coherederos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ve? Entonces los que tenemos esta gloria, lo que hemos recibido esto tan tremendo, que para hablar hay tanto, pero pensemos, ¿soy deudor? ¿A quién? ¿El Espíritu me proveyó esto? ¿El Espíritu me vivificó? ¿El Espíritu me dio vida? Él es el que me guía, el que me conduce, aún el que me habla en la iglesia, el que me habla de noche, el que me conduce, el que me guía. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fuimos librados de esa ley que nos llevaba a pecar y a ofender a Dios y a morir espiritualmente cada día más separado de todo lo bueno de Dios que ha dado al hombre. Pero el Espíritu de vida, que es el Espíritu de Dios, me ha librado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, deudores somos, no a la carne. ¿A quién somos deudores? No somos deudores a la carne ya para que vivamos conforme a la carne. Ese es el argumento más fuerte que tenemos que tener en nosotros, para ya no satisfacer, para ya no andar conforme a la carne, para ya no estar pensando en lo que la carne dice, en lo que la carne quiere, en lo que la carne desea. No, no, no. Ya yo no soy deudor a la carne, soy deudor al Espíritu. Entonces me ocupo en las cosas del Espíritu. Pienso en las cosas del Espíritu porque yo soy un hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque sé que el ocuparme del Espíritu es vida y paz. Quiero disfrutar de la vida. Quiero disfrutar de la vida que Dios me dio. Disfrutar del Evangelio, que es poder de Dios. De esta vida gloriosa que por la fe Dios me ha dado vivir. Entonces me tengo que ocupar. ¿De qué? Del Espíritu. Ocuparme. ¿Qué es estar ocupado del Espíritu? Atendiendo todo lo que he oído, pensando, en esto pensar, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar, lo que viste, oíste, recibiste, aprendiste de mí,
esto haced. Y el Dios de paz, ¿ve? Estará con vosotros. Tendremos paz, tenemos seguridad, tendremos tranquilidad. Gloria al nombre del Señor. Somos deudores, ¿sí? Así debemos sentirnos, no a la carne, sino al espíritu. Pablo dijo, el apóstol, soy deudor, a griego o no griego, a sabio o no sabio, soy deudor. Una vez que experimentamos esta vida, esta paz, como la que estamos experimentando los que le amamos a Dios y hemos creído, sentimos dentro de nosotros una obligación de dar a conocer estas cosas a otros, que otros lo conozcan, no nos podemos quedar tranquilos. Y experimentamos ese ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Lo tengo que hacer, estoy obligado a hacerlo. Es inherente en nuestra vida por amor a Dios, porque Él nos amó primero. Ese amor me provocará a que otros conozcan, a darle a conocer a otros a mi Señor, a dar a conocer esta vida del Espíritu que muchos no conocen. ¿Cuántos ignoran la vida del Espíritu? ¿Cuántos no conocen lo que es vivir por el Espíritu? Mucho menos lo que es andar por el Espíritu. ¿Cuántos están esperando que Dios les dé vida cuando nosotros sabemos que Dios ya nos la dio a nosotros? Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero Dios que es rico en misericordia, Efesios 2:4. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué nos dio? Nos dio vida. Una vida espiritual, la misma vida de Él, la vida eterna, pero está en el Espíritu. Entonces, hermanos amados, entendamos, ¿sí? Esto es en el Espíritu, no se puede entender de otra manera. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ojalá que esta palabra haya sido de fortaleza y de aliento. Dios nos exhorta, nos corrige, nos ordena. No apoyemos más en la carne para servir a Dios. Por eso muchos están un día, otro día no. Sirven a Dios un tiempo, después abandonan. Filipenses 3, y con esto termino. El apóstol Pablo dice, aunque yo tengo 3:4 de Filipenses, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. 3:3. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. No teniendo confianza en la carne. Ojalá que podamos comprender lo que significa esto para que los que servimos a Dios, para los que están sirviendo a Dios, para los que quieren servir a Dios, aprendan a no tener confianza en la carne. Yo no estoy hablando, tuve muchas experiencias de que conocí al Señor. En el año 95 me convertí en la cárcel. Allí me llamó el Señor. Y sé lo que es servir en la carne, con el corazón, habiendo creído, pero nunca me había separado, nunca me habían enseñado la separación. Hasta que Dios envió a su siervo, el pastor Juan Avellaneda, y él me habló la justificación y me regaló los tratados, los libritos de las dos naturalezas en el creyente, la justificación por la fe. Y leyendo esos libros fui entendiendo, pero en mi mente, una aceptación intelectual y en mi corazón también, porque creía que yo era justo, ya no era más un pecador. Dios me había constituido justo. Cuando estudié que ahora Dios, al darme su espíritu, ese espíritu que Él me dio, me santificó, me separó para Dios y comprender mi posición ahora en Cristo, que ya Dios me veía en Cristo, que ya no me veía más como un pecador como yo me veía y que la puerta estaba abierta para alcanzar cosas gloriosas, pero en el Espíritu, ya no confiando en la carne, ya no sirviendo, teniendo confianza en la carne, en las cosas que yo podía lograr o que pude haber logrado. No, ya está, ya era en el Espíritu, en la gracia, en ese Espíritu de gracia que nos fue dado. No teniendo confianza en la carne, dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Ve? El que sirve a Dios se gloria en Cristo Jesús. Cuando alguien sirve a Dios en el Espíritu, no se gloria a Él.
no se lleva la gloria a Él, ni se jacta en la presencia de Dios, sino que, como dice acá, nos gloriamos en Cristo Jesús. En cambio, los que sirven confiando en la carne se agrandan, se hinchan de orgullo, porque yo logré, porque yo hice, porque yo soy, porque Dios me usa, porque Dios me dio, porque yo soy esto y aquello, y chapean a todo el mundo y quieren mostrar que ellos son grandes. Sin embargo, los que sirven a Dios en el Espíritu, cada día se hacen más pequeños, cada día se hacen más humildes, cada día son más sensibles a la guía y a la dirección de ese Espíritu que los llevó. Él va adelante y ellos siguieron la ruta trazada. Por eso el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu, La circuncisión, los que en espíritu, los que fuimos separados por Él por el Espíritu, los que fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Dice, servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¡Qué gloria! ¿Cómo no gloriarnos en Cristo Jesús cuando encontramos tremenda libertad? ¿Qué libertad? No tenemos confianza en la carne. ¡Qué tremendo! Ya no confío más en mi carne para hacer un servicio a Dios. Ya no me apoyo en lo que siente mi carne o lo que la carne dice para hacer un servicio a Dios. Esto es en el Espíritu. Y en el Espíritu de Dios, en el Espíritu del hombre, donde está el Espíritu de Dios, está el amor de Dios, que está la potencia, está derramado su amor, que es el motivo que nos provoca a hacer el bien y no cansarnos. Pero la carne se cansa. La carne hoy tiene ganas, mañana no. Ella no se sujeta, no se ponga mal cuando usted sienta usted, no tengo ganas, no me gusta. Por eso hablamos así muchas veces. Pero si fuera en el Espíritu, ¿será que el Espíritu no quiere agradar a Dios? ¿Será que el Espíritu, el espiritual, no querrá servir a Dios? ¿No querrá obedecer a Dios en todo? Gloria al nombre del Señor. Hermanos amados, gracias le doy al Señor. No sé si hay alguno conectado. A los 4 que están conectados, 5 los que están ahí, les mando un abrazo grande. Y bueno, ruego a Dios que esta palabra pueda ser de fortaleza, de bendición, de edificación para su vida. Y recordemos que somos deudores al Espíritu, deudores a Dios, y que tenemos que tener necesidad de dar a conocer esta verdad a tantos hombres que hoy viven esclavizados por el pecado, por el engaño, por la ignorancia que en ellos hay. Así que, hermanos amados, amados por el Señor, les abrazo en el amor de Jesucristo, que Dios les bendiga mucho y les encargo sus fieles oraciones por mi vida, por nosotros, aquí en la iglesia, la voz de Dios en la tierra, en San Luis. Y bueno, nosotros seguimos orando por todos ustedes, los que dejen comentarios, le estaremos contestando, saludando. Y gracias le damos al Señor, toda la gloria y la honra sea para Él. Amén. Somos deudores, ¿sí? Somos deudores. ¿Qué es un deudor? Que debe una cosa o está obligado a satisfacer una deuda. Así se sentía Pablo. Así nos tenemos que sentir nosotros al Señor y a todos los hombres, deudores. Sepan o no sepan, sabios que saben mucho, necios no saben nada, griegos que saben un montón, o bárbaros que son gente ignorante. No importa la raza, no importa el color, no importa su cultura, su formación, no importa cómo vengan, cómo sean, nosotros somos deudores. Esto que tenemos, este evangelio, lo tienen que conocer. Por eso el apóstol, entendiendo esto, dijo, no me avergüenzo del evangelio. En cuanto a mí, estoy pronto a ir a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y comunicarles algún don espiritual, para ser mutuamente confortados. Deseaba ir, fue estorbado, pero tenía la obligación de hacerlo. Eran hermanos que habían creído, pero no conocían esta gloria, no conocían
la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No conocían cómo poder agradar a Dios ahora. Por eso dijo, por lo tanto no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él sabía que no se iba a avergonzar de lo que él padeciera por el Evangelio. Nunca iba a sentir vergüenza por sufrir adversidades, contradicciones, calumnias, críticas. Jamás él iba a sentir vergüenza, porque él sabía que a donde hubiera un hombre o una mujer que recibieran este Evangelio, sus vidas iban a ser exaltadas, iban a ser bendecidas de una forma tremenda, como lo es con nosotros hoy, como lo estamos disfrutando nosotros, los que creemos, los que le amamos al Señor, al haber recibido este Evangelio bendito. Así que, amados hermanos, a dar testimonio de esta verdad con nuestra conducta, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Ser testigos verdaderos, no testigos históricos, no testigos falsos, ni testigos en contra, sino testigos verdaderos. Que podamos dar testimonio a la verdad del Evangelio que ha llegado a nuestras vidas. Les abrazo a todos en el amor de Jesucristo. Hasta la próxima transmisión, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga mucho, amados.